Seguimos en nuestra segunda parte entonces. Y en el capítulo 3 quedamos en el versículo 5, donde dice que la mano le fue restaurada. Y ahora vamos a ver cómo continúa Marcos su pensamiento. En el versículo 6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Notan cómo va en aumento dramáticamente la oposición, ¿no es cierto? Y noten que ni siquiera hemos terminado el capítulo 3. Es decir, Marcos va extraordinariamente rápido mostrándonos cómo se va produciendo el desenlace de una oposición sistemática hasta que va a ocurrir algo muy malo. La profecía que puso un poco más acá, ¿no es cierto?, de que el novio le será quitado, ahora se está viendo que realmente va a ocurrir algo. Y Marcos lo anuncia desde temprano en el Evangelio. Entonces, no, lo que pasa es que el versículo 6 no está. Aquí está el versículo 6. Lo lamento mucho. Es muy importante el versículo 6. No lo copié por alguna razón. ¿Ya? Entonces, aquí tendría que ir el versículo 6, el 3, 6, y ese completo es paradigmático en negro. Porque si antes empezamos a ver cómo cada vez van más profundo, antes le hacen una pregunta, después le dicen, no, esto no es lícito, ahora en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 2, dice que le acechaban para tener con qué acusarle, ahora ya están tramando su muerte, están tramando su destrucción. Entonces, ese pasaje, el capítulo 3, versículo 6, es realmente muy importante porque es un punto de inflexión. Aquí ya los opositores se están organizando para trabajar contra él, y entonces uno podría, además de ponerlo así, ponerle, ¿no es cierto?, tal vez doble signo de exclamación diciendo, esto no pinta bien. Y sobre todo que está tan temprano en el Evangelio de Marcos. Ustedes se van a dar cuenta ahora, leyendo los otros evangelios, que ellos tienen una forma de presentar esto muy diferente. Muy diferente. Por ejemplo, Mateo, recién en el capítulo 12, presenta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hasta el capítulo 16 es que comienza a concentrarse en los discípulos. Marcos empieza a hacer esto por ahí por el capítulo 4. Entonces, Marcos le dio un tono muy diferente a su trabajo. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar. No los enfrentó. Y sabemos que este es, ¿qué mar? El de Galilea con sus discípulos. Y en el fondo, como veíamos en el mapa, es como que está Capernaum y simplemente bajó a la costa. Exactamente. Bueno, Capernaum es un pueblo costero. Es como si uno fuera al litoral central y está la caleta de pescadores y están las casitas ahí alrededor. Eso sería. Entonces, él simplemente no siguió el tema, no estaba en las calles ni en la sinagoga. Se fue con sus discípulos, bajó al mar y probablemente para tomar la barca de Pedro o de algún otro y irse a otro lado para estar con ellos. Y eso ya nos muestra un cambio de actitud de Jesús. Él se está dedicando ahora mucho más a sus discípulos y muy temprano en el Evangelio de Marcos. Pero sin embargo, en el versículo 7 le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Una nota interesante acá. Le siguió una gran multitud de Galilea, asunto geográfico, pero también nos dice de Judea, lo que nos da este indicio, porque antes uno podría pensar que Jesús solo se dedicó a Galilea, pero Marcos hace esta pequeña nota, y tal vez a raíz de una nota como esta, es que después escribió Juan su evangelio y concentró la enseñanza o el trabajo en Judea, para mostrar qué es lo que Jesús realmente hizo acá.
porque si uno tuviera solo Marcos, de verdad que aparte de esta nota, es poco lo que se le ve trabajando en el sur. Y entonces, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Son puras notas geográficas. Jerusalén está en Judea. Idumea es la parte sur-sur, más abajo del Mar Muerto, donde estaban, digamos, los edomitas. Del otro lado del Jordán, es lo que hoy en día se conoce como Transjordania, los alrededores de Tiro y Sidón, que eso es bien en el norte, eso es Fenicia, por así decirlo. Tiro y Sidón ya está fuera de Israel. Y es notable entonces el éxito que está teniendo Jesús. ¿Y se acuerdan por qué era el secreto mesiánico? La primera cosa, porque con tanta fama no podía moverse. Entonces claramente él quería ser conocido por la obra de la cruz, por todo lo que esto significaba, no por su fama, pero al mismo tiempo tenía este sentido práctico del secreto mesiánico de, por favor, si no, no puedo ni moverme. Bueno, dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío. Qué notable esto. Casi como guardaespaldas, si tengan lista la limusina para arrancar, porque para que no le oprimiesen. Pero este oprimiesen no es en sentido negativo, pero muestra lo que está pasando. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Esta es una nota completamente de Marcos. Y estos agregados que les hago, claro, yo ya lo sé, pero ustedes se darían cuenta después de estudiar bien Marcos y compararlo con los otros evangelios, y ahí uno se va dando cuenta de estas cosas, pero esto es muy marcano, esto de que Jesús tocaba a los enfermos y que la gente por tocarle caía sobre él porque se daban cuenta que poder salía de Jesús y los sanaba. Esto es muy de Marcos. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban. Y eso tal vez, como ya me han dicho varias veces, eso lo podríamos poner en rojo, ¿no es cierto? Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y eso por supuesto es rojo porque es una revelación, pero al mismo tiempo es lo que Jesús no quería que pasara, porque venía de los demonios. Entonces él les reprendía mucho para que no lo descubriese, para que no le descubriesen. Ahí está este famoso secreto mesiánico. Este es el secreto mesiánico con respecto a los demonios, que claramente tiene que ver con que Jesús no va a recibir la presentación o la fanfarria o la revelación de parte de demonios. Él no va a permitir eso. Eso tiene que ocurrir por medio de su despliegue, de su ministerio y de la cruz sobre todo. En cuanto a la gente, tiene estos dos matices, que es que por una parte quiere ser que la revelación sea por medio de la cruz, pero también para que no se agolpen, lo opriman y la fama al final sea un estorbo para el ministerio. Claro. Y una cosa que se me olvidó, Marcos aquí está haciendo otro de sus famosos resúmenes. ¿Notan? Como que para la narrativa y da un resumen de lo que está pasando. Muchas personas le oprimían, demonios se postraban y rebelaban y Jesús los mandaba a callar. Entonces no hay ningún caso específico, no se trata, es como un resumen. Y cuando tenemos esos resúmenes de Marcos, conviene destacarlos. Esto se podría eventualmente destacar como un paradigma, no para memorizar, sino porque es un resumen de Marcos. O sea, uno podría ir siguiendo el Evangelio de Marcos colocando una R, por ejemplo, de resumen, porque él va haciendo ciertos resúmenes. Y esos resúmenes nos ayudan enormemente a seguir el libre pensamiento, de lo que va pasando en la narrativa y también de lo central. ¿Me explico? Entonces no sería malo que ustedes pudieran
poner algo así, tal vez punteado o si no, en línea normal, pero es por aquí la cosa de que aquí hay un resumen de Marcos. ¿Mm? Podría ser, eso lo dejo en realidad a su criterio, pero no pasen de estos resúmenes porque tienen cierta importancia. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué les parece ese pasaje? ¿Cómo lo subrayarían? ¿Estableció? Bien. Pero también dice, llamó así, es este tema que nosotros hemos estado viendo, ¿ya? Llamado. Y creo que es muy importante, a los que quiso, es una nota de autoridad, para que estuviesen con él. Los para son muy importantes porque son propósito. Entonces nos dice el propósito del llamado. Fíjense que el primer propósito es estar con él. Y eso es algo que los ministros sobre todo perdemos de vista. El primer propósito no es predicar, es estar con él. Después viene, y para enviarlos a predicar. ¿No es cierto? Hay un I ahí. Y otro I, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces encontramos aquí el tema de la autoridad que habíamos visto antes y el tema de predicar. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Llamó así a los que quiso, la autoridad de Jesús, con mayúsculas, digamos. ¿Ya? Y la autoridad de los discípulos, una autoridad con minúscula. Pero Él llama para que hagan lo mismo que Él, para que prediquen y tengan autoridad para hacer esto. Entonces, Él llama para estar con Él, para que sean como Él. Y fíjense que este pasaje que a veces uno dice, bueno, y solamente nos va a dar los nombres de los discípulos y uno lo pasa rapidito, pero este pasaje es tan importante para nosotros, para toda la eternidad, para el ministerio, porque nos dice la esencia del llamado de Jesús. Y después nos habla de los 12, que están acá los nombres. Y uno empieza a hacer un trabajo, ahí va la historia de la iglesia, qué pasó con cada uno, cómo los mencionan los otros evangelios, y eso puede ser interesante. ¿Ya? Pero ese es tema de estudio posterior. Sigo porque quiero llegar por lo menos hasta acá abajo, antes de que se nos acabe la hora. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente. Este tema de gentío, ¿no? De modo que ellos ni aún podían comer pan. El problema de ni aún podían comer pan. Aquí los oprimían. Aquí ni siquiera podían comer pan. No necesariamente es para unirlo, pero son cosas destacadas de lo que está pasando con el ministerio de Jesús. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Eso cómo lo subrayarían? Con negro. ¿Y quiénes son estos los suyos? Estos suyos es una expresión muy, muy curiosa, muy extraña que pone Marcos, porque es indefinida todavía. Dice que tienen alguna relación con él, pero no los llama parientes todavía, pero tienen relación con él, entonces no son opositores, pero están actuando medio como opositores y dicen está fuera de sí, o sea, se volvió loco.
por favor no le hagan nada porque se deschavetó. Los suyos, y Marcos todavía no nos dice quiénes son los suyos, pero ya nos está diciendo algo. Entonces uno en la tabla tendría que poner quiénes son los suyos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, y estos sí son diferentes, ¿ve? Estos suyos lo pusimos con azul porque todavía son indefinidos. Pero los escribas, eso es otra cosa. Decían, ¿qué decían ellos? Sí, que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Esta es la versión de Marcos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un punto de quiebre, tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo. Mateo siguió mucho a Marcos, es un punto de quiebre. Mateo lo relata por primera vez en forma un poco más suave en el capítulo 9 y en el capítulo 12 es un punto de quiebre total. Después de eso Jesús no vuelve atrás. Él realmente se picó, Jesús con los opositores, después de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Marcos la pone, fíjense que ni siquiera hemos llegado al capítulo 4. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lo interesante acá es que les habló en parábolas y claramente nos damos cuenta de esto de un reino dividido, una casa dividida, y que lo anterior que vimos, por ejemplo, de los odres viejos y cosas así, estas comparaciones también son parábolas. Entonces Jesús, cuando quería dar una enseñanza de tipo paradigmática, primero establecía esta forma parabólica para dar que pensar y después lanzaba la enseñanza propiamente dicha. Y estamos descubriendo un estilo en la manera en que Jesús enseñaba. ¿Cómo puede entonces tal casa no puede permanecer? Y si Satanás se levanta contra sí mismo, ahí lo dice ya más en serio, ya no es parábola esto. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo. ¿Qué dijimos de eso? Eso sí hay que destacarlo. Que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, como les dije, estas enseñanzas de Jesús son de tipo paradigmático. Porque aquí contienen una enseñanza muy potente, y primero lo da en forma de parábola, después dice la realidad, y después da una conclusión. Y esa conclusión es que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Por supuesto, porque esto es el contraste de, o sea, no es un contraste acá, es un agregado. ¿Eh? No es una partícula adversativa en este caso, sino es más bien continuativa, porque aumenta, ¿no es cierto? Los pecados serán perdonados. Pero aquí hay un pecado que este sí es como más serio que los demás. Uno tiene que entonces preguntarse qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo, qué otros pecados y otras blasfemias sí son perdonadas. Esas son cosas de estudio importantes y que seguramente no se pueden lograr con una simple observación.
Pero lo que sí se puede lograr con una observación es que aquí había gente, opositores, que cada vez han ido aumentando en el nivel de oposición y que acá están ya ellos blasfemando porque están diciendo a Jesús que echa fuera a los demonios por los demonios. Y lo que están haciendo es esto, y lo que estoy diciéndoles es solo la observación. Lo que están haciendo es el Espíritu Santo por el cual Jesús actuaba, y eso ya nos ha estado diciendo Marcos, es un demonio. Decir eso para esta gente conocedora de la Escritura es el pecado imperdonable. Eso es lo que sale de la observación. Después tenemos que interpretar si eso es para toda época, si eso está vigente hoy, qué sería una blasfemia contra el Espíritu Santo en esta época, porque aquí estamos hablando de, ¿me entiende?, de escribas, gente extraordinariamente conocedora de la palabra, conocedora del Mesías, de las profecías, conocedora del Espíritu de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos dicen esto, Jesús dijo, esto sí no, hasta aquí llegaron. Pero la pregunta de interpretación, porque hasta ahí estamos súper claros, eso es lo que dijo. Pero la pregunta de interpretación es hasta qué punto eso se puede trasladar como un principio para nuestros días o no. No se los voy a responder eso, ustedes lo estudian tranquilito en sus casas. Pero esta es la parte de observación. ¿Soy claro? Y termino. El Espíritu Santo nosotros lo habíamos puesto con este verde fosforescente para mantener el destacado que hemos usado. Y Belcebú lo habíamos puesto con negro, por supuesto, y aparece varias veces en este pasaje Satanás, el hombre fuerte, y hay otras cosas. Y por supuesto, las personas, especialmente aquellos que están orientados al ministerio de liberación, toman este pasaje y sacan un montón de doctrinas acerca de este pasaje. Y puede ser que algunas de esas sean válidas, o tal vez todas, no lo sé, habría que estudiarlo. Pero el punto es que primero hay que hacer este trabajo y darse cuenta cuál es el tronco de pensamiento, cuáles son las ramas y qué es lo que está tratando de decir finalmente Marcos. ¿Me siguen? Y terminamos con esta parte de acá. Y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Noten el vienen en tiempo presente. ¿Cómo se dice en castellano realmente? Vinieron. Esto es parte del estilo literario de Marcos, de esta cosa rapidita. Vienen, o sea, como que están viniendo. ¿Ya? Ese ya. Vienen, ¿no? No es que vinieron, eso es literariamente correcto, pero no da la misma impresión. Sus hermanos y su madre, y quedándose afuera. ¿Afuera de dónde? Se agolpó de nuevo la gente y no podían ni comer pan. Les pidió que tuvieran una barca siempre lista porque lo oprimían. Se retiró al mar de Galilea. ¿Dónde estaba entonces? En Capernaum, en casa de Pedro. Interesante, ¿verdad? Y vienen entonces la mamá y los discípulos, y claro, no pueden entrar. Y no tuvieron la valentía de hacer lo que lo hicieron los otros, que subieron al techo y le bajaron al enfermo rompiendo el techo. Entonces piden y le dicen, la gente estaba sentada alrededor de él, él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. O sea, mandaron a llamar. Y por supuesto, quisiéramos saber qué es lo que él les va a responder. Pero lo que encontramos es esto. Eso eran los suyos. Y eso nos da una pauta extraordinaria, porque nos dice que en esta etapa del ministerio, hasta María decía que estaba loco. María y los hermanos
decían, se nos pitió el pobre. Está loco, dice tonteras. No le vayan a hacer nada. Si ya nosotros lo llevamos y le hacemos cariñito. Tranquilo, déjenlo. Lo quieren como familia, lo están viniendo a rescatar. No lo están viniendo a apoyar. Un detalle notable, ¿eh? Piensen ahora en Jesús. Gente que está tramando para matarle directamente. Personas que lo acusan de hacer milagros por Belcebú. Él que está teniendo claro su mesianismo, pero al mismo tiempo lo está tratando de revelar con una forma de secreto mesiánico. Porque si no es tanta la cantidad de gente que lo oprimen y porque además los demonios están haciendo su show para tratar de quitar la gloria de Dios y ponerla en términos diferentes. Y mientras tanto gente lo está insultando y para más remate llega la mamá y los hermanos y dicen, está loco. Por favor, colóquense en el corazón de Jesús en este minuto de la historia. Bueno, entonces recuerden esto, todo esto que estamos viendo, nunca vayan a perder el hilo de pensamiento. Es muy bueno que ustedes en su cuadernito lo fueran escribiendo mientras tanto, ¿ya? Yo voy a borrar todas estas líneas ahora para ir al siguiente pasaje. Entonces, al continuar ahora con el versículo 33, después de que María y sus hermanos están parados en la puerta de la casa de Pedro y le mandan a llamar, dice, por favor ven. Y lo que ellos quieren hacer no es ir a saludarlo. Por lo que vimos antes, lo que ellos quieren hacer es llevárselo. Sacarlo de ese lugar con tanta tensión y tantos problemas. Y seguramente se lo quieren llevar a Nazaret. Y ahí esconderlo un rato, guardarlo, darle una sopita y que esté tranquilo. Porque esto se está poniendo muy peligroso. ¿Se fijan? Pero Jesús hace esta declaración. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cómo subrayarían eso? Claro. Aquí hay una pregunta que es muy importante. Y acá está la enseñanza paradigmática. El que hace la voluntad de Dios. Porque a esto he venido, a predicar el reino de Dios. Creed, arrepentíos. Esta es la voluntad de Dios. Que el que lo recibe, el que lo cree, el que lo hace, esta es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, eso está perfectamente ligado en el tronco de la enseñanza de Marcos. Y Jesús aprovecha un momento tan íntimo y tan difícil para él, donde la opresión viene de todas partes y hay miles que lo están siguiendo, pero porque quieren tocarlo, porque quieren sacar algo de él. Si llegara el ejército en este minuto, todos se arrancan y lo dejan solo. La familia sí seguramente le tiene amor, pero todavía no sabe quién es él. Entonces, en ese enorme conflicto de intereses y de situaciones, Jesús lanza esta enseñanza donde se desmarcó incluso de su familia. Un momento tremendo. Yo no sé si cronológicamente ahora corresponde la parábola del sembrador. No sé si realmente Jesús después de esto dio esta parábola. Personalmente sugeriría que no. Pero Marcos, evidentemente con razones más bien teológicas, colocó ahora estas parábolas, ¿no es cierto? Porque ahora viene una serie de parábolas después de este desmarcado, incluso de la familia y de la gente por la blasfemia del Espíritu Santo, sobre todo de los líderes religiosos. De manera que en la próxima clase lo que tenemos que empezar a ver es cuál es la relación del capítulo 4, específicamente estas enseñanzas de parábolas, porque ya antes vimos parábolas, ¿no? Pero aquí hay una sección especial de parábolas. ¿Cuál es la relación de esto con el tronco de pensamiento y las grandes ramas que hemos visto? ¿Se entiende? Esa es la tarea que les pido y que ustedes ahora continúen desde el capítulo 6
que ya se supone que tienen hecho, hasta el 8. Y en todo eso van haciendo la tabla, el subrayado de base, el subrayado más profundo, las ideas centrales, las conexiones literarias, y van escribiendo en su cuaderno el tronco de pensamiento de Marcos, cómo se va hilando, y las grandes ramas que le dan el color a este tronco. ¿Se entiende? Háganlo, hermanos. La práctica hace al maestro. Y yo quiero sacar de esta clase muchos maestros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.